Seguimos, queridos amigos, en rueda de prensa. Vamos a charlar con el licenciado Ariel Palacios, que está con nosotros. Ariel Alejandro Palacios. Tiene un currículum realmente muy extenso y es interesante. No lo vamos a leer entero, porque insisto, tiene muchos pergaminos el licenciado, pero es asesor de calidad y seguridad del paciente en distintos hospitales de todo el país, entre ellos, por ejemplo, el Sanatorio Santa Fe, aquí en la ciudad de Santa Fe. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuando decimos, cuando hablamos de seguridad del paciente, porque uno por ahí que no conoce la terminología y que no está directamente vinculado al mundo interno de la salud, dice seguridad del paciente, ¿de qué estamos hablando? Efectivamente, lo primero que viene a la cabeza cuando se plantea este término de seguridad es en el vigilador que está en la puerta de entrada de cualquier hospital o sanatorio, ¿verdad? Capaz que uno piensa eso, ¿verdad? Exactamente, entonces la seguridad del paciente como tal es una dimensión de la calidad de atención. En general, cada uno de nosotros cuando va a un hospital, a un sanatorio, a una clínica, tiene una cierta calidad que percibe y que está relacionada básicamente con la rapidez con la que uno es atendido, con la simpatía del médico, con el diagnóstico certero y demás, pero hay muchas otras cosas que están detrás de eso. Uno de esos aspectos tiene que ver con brindar esos cuidados y esas prestaciones de manera segura. Entonces, va particularmente referido a no cometer errores en los diagnósticos o que no haya eventos de daño dentro de las instituciones de salud, que está descrito que pueden ocurrir en todo el mundo, como caídas de pacientes o infecciones y demás. Trabajar en seguridad paciente tiene que ver básicamente con diseñar estrategias justamente para reducir esa probabilidad de que esas cuestiones desafortunadas ocurran, ¿verdad? En este caso, sos asesor de muchísimos nosocomios de salud de todo el país. Acá en Santa Fe, el Sanatorio Santa Fe. ¿Cómo se planifica esto? Como asesor, es decir, ¿cómo se planifica para que también el paciente lo pueda ver? Porque como vos decís, por ahí el paciente no está al tanto de si el sanatorio en el cual yo estoy contrata un asesor, un equipo, cómo lo trabaja esto, digo, cómo se planifica y cómo se lo demuestra también al paciente. Efectivamente. Bueno, ante todo con decisión política en términos de la decisión gerencial o del directorio de las organizaciones de salud, ¿no? Esto tiene una fuerte decisión tomada desde esas mesas de dirección donde básicamente se plantee el requerimiento y la necesidad de querer hacer las cosas mejor de lo que se hacen. Porque siempre las instituciones de salud, las cosas se hacen más o menos bien, pero esto tiene que ver con otro nivel más avanzado, si se quiere, de estas prestaciones que brindamos. Entonces, a nivel operativo hay como dos grandes corrientes. Por un lado, la interna, que tiene que ver con diseñar estas estrategias en base a un propio diagnóstico. Poder ver a través de auditorías internas o de recorridas o de evaluaciones externas, como actualmente el Sanatorio Santa Fe está trabajando, está haciendo un recorrido bastante intenso para lograr una tercera acreditación nacional con una acreditadora que hoy tiene incluso tintes internacionales, etc. Entonces, a partir de un plan específico es que se diseñan las estrategias apropiadas a cada una de las organizaciones. Me imagino que la calidad debe implicar más costos y debe ser uno de los temas complicados para tratar en los directorios de los sanatorios, ¿no? Efectivamente. De hecho, hoy en día se habla de los costos de la no calidad o de los costos de la no seguridad del paciente, ¿no? Digo, una persona, cualquiera de nosotros que está acostumbrado a dormir de un lado específico en su cama, en su hogar, y se va a dormir en un hotel, en general tiende o tiene más posibilidad de caerse porque se desorienta. Imagínense cuánto más en una institución de salud, donde además recibimos fármacos, estamos orientados con el tiempo, o recibimos múltiples tratamientos que nos despiertan por la noche y demás. Ese riesgo se incrementa. Si un paciente en una institución de salud se cae, por supuesto que esto requiere de mayor inversión o más costos porque requiere de más estudios, más días de internación y reparar sus lesiones, por decirlo de alguna forma. Con lo cual, de alguna manera, también trabajar por la mejora de la calidad de los pacientes es trabajar por la costo-eficiencia de la institución. Pero me imagino que tendrá erogaciones inmediatas para hacer, que serán un costo extra de momento que las tendrás que también defender y explicar en base a esto que estás contando, ¿no? Me imagino como toda implementación nueva de llevar más costos y más que te decía. Sí, es muy buena la pregunta. Vos sabés que hemos aprendido en el mundo y en particular en Argentina que la mejora de procesos y en particular de seguridad de paciente, los primeros años en organizaciones como esta del Sanatorio Santa Fe, se realizan sin mucha inversión, porque tienden a obtenerse resultados de manera muy rápida si uno simplemente empieza a ordenar los procesos y empieza a generar concientización en todos los niveles, desde el médico hasta la gente de mantenimiento, los directores e incluso los mismos pacientes.
Entonces, cuando las cosas se hacen más ordenadas, más sistémicas, más metódicas, más controladas, esas implementaciones tienden a dar resultados de manera inmediata. Y en general esas mejoras se hacen ordenando, ¿bien? Protocolizando, midiendo, etc. Entonces, tampoco es que requiera gran nivel de inversión. Creo que lo que más necesito es un fuerte compromiso de parte de quienes dirigen las organizaciones de salud y en particular de quienes prestamos cuidados a los pacientes. ¿Y se hace teniendo en cuenta cada uno de los sanatorios? Digo, en cuanto a los usos y costumbres, la forma, las tradiciones, o se viene con un paquete que es armado y decir, bueno, aplica esto y punto, o no? No, definitivamente es como lo planteabas inicialmente, si bien hay un set de herramientas que se pueden aplicar, lo realmente importante o el desafío realmente verdadero tiene que ver básicamente con cómo adaptamos esas estrategias que están recomendadas internacionalmente a cada uno de los entornos y las culturas organizacionales. Pongo un ejemplo concreto. Hay una estrategia que tiene que ver con una lista de verificación quirúrgica. Todos los cirujanos saben qué tienen que hacer en todo el mundo. Los anestesiólogos también y las instrumentadoras, por supuesto, ¿bien? Pero el ordenamiento de ciertas pautas para evitar errores quirúrgicos, ¿bien? O retrasos en los tiempos quirúrgicos, tiene que ver con la implementación de una lista de chequeo, como la que se utiliza en los aviones. Avión, claro. Exactamente. Entonces, eso que se dice muy rápido, en distintos quirófanos de diversas organizaciones, tiene un impacto absolutamente distinto. Básicamente por cómo estamos acostumbrados los equipos de salud a trabajar, pensando muchas veces que nuestra práctica es suficiente y nuestra experiencia para evitar errores o evitar equivocaciones o evitar retrasos o ineficiencias. Entonces, la implementación operativa de ese tipo de cosas muchas veces está íntimamente ligada con el grado que nosotros tenemos de aceptación, de apertura, de cultura. Digo, pensaba que, a ver, cuando hablamos de seguridad del paciente hablamos desde que no se caiga de la cama, o minimizar los riesgos, en este caso de una habitación en un sanatorio, efectivamente, hasta qué pasa dentro de un quirófano, o minimizar los riesgos de contraer infecciones intrahospitalarias. Es una gama, básicamente, de la puerta hacia adentro todo. Sí, cómo evacuar una institución de salud si hay un incendio o si hay una inundación, qué hacer con los pacientes, cómo usar un matafuego. Digo, si uno va a cada una de sus casas y pregunta cómo usar un matafuego, probablemente la respuesta sea no sé. Y en muchas instituciones de salud la respuesta es la misma. ¿Bien? Claro, es verdad, ahora entiendo por qué tantos títulos también. Después te iba a preguntar cómo hiciste con el tiempo, porque sos bastante joven para haber hecho tantas cosas. Pero, claro, hablamos de todo lo que pasa a puertas adentro de un sanatorio. Básicamente todo lo que pueda dañar a una persona que está allá adentro. Por supuesto que de manera no intencional, ¿bien? Pero así como ocurren accidentes en la vida cotidiana, también pueden ocurrir dentro de las instituciones sanitarias. Por eso es tan loable que haya instituciones que se estén dedicando lentamente a trabajar enfáticamente en reducir esos riesgos para que el daño no surja en los pacientes. ¿Cómo está Argentina en términos de instituciones de salud privadas? Más que nada, porque después uno por ahí lo público tiene los estándares oficiales, las mediciones oficiales que puede ir comparando. Pero vos que conocés, tenés inclusive títulos internacionales. ¿Cómo está nuestro país en términos, y Santa Fe también, comparativamente con otras provincias, en términos de salud, en este caso privada? A ver, en términos de mejora de la calidad y en particular de la seguridad del paciente, estamos como país muy retrasados respecto de otros países que van haciendo punta como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, España, etc. En términos de números locales, en el país tenemos cerca de 4.000 instituciones sanitarias de diversos niveles y que estén trabajando fuertemente en mejora de la calidad de seguridad del paciente debe haber 50, de las cuales realmente comprometidas en seguridad del paciente debe haber 30. ¿Bien? Y hay públicas y privadas. Hay instituciones privadas que están haciendo punta en esto, como el Sanatorio de Santa Fe o algunos sanatorios o hospitales privados de Buenos Aires, pero también hay hospitales públicos. El Hospital Heller en Neuquén, que está trabajando fuertemente en mejorar la calidad, el Hospital del Cruce en Buenos Aires, el Garrahan, entre otros, ¿no? Pero me quedo sorprendido con el número. Sí. Lo importante es que está instalado. Comprometidos 30. Sí, lo importante es que está instalado. Porque, ¿a qué me refiero con comprometidos? Muchas organizaciones están ensayando estrategias de mejora de calidad y seguridad del paciente. Pero el verdadero cambio se produce cuando los directores y los jefes de servicio o de área llevan adelante estas estrategias como un desafío organizacional. Entonces,
Cuando esto se convierte en una de las líneas estratégicas de la organización, es cuando entra dentro de mi matriz de clasificación como se están ocupando realmente del tema, ¿no? Porque no basta con que un grupo de médicos o de enfermeros de un sector empiecen a ensayar algunas cosas, sino básicamente tiene que ver con que toda la organización, desde que entra el paciente hasta que se va a su casa, esté comprometida con la reducción de estos eventos. Bueno, tiene que ver con una planificación, una logística, va mucho más allá. Absolutamente. No un simple ensayo. Absolutamente. Ariel, muchas gracias por venir. Un placer Muchas gracias a escucharte, ustedes.